Bueno, tendremos mañana al doctor Santamaría, al doctor José Miguel Santamaría, que anda empeñado en un propósito muy loable, que es el de revocar el poder que le otorgaron en mala hora los votantes de Bogotá a Claudia Nayib López, antes de que haga demasiados daños. Lo íbamos a tener hoy, dificultades técnicas que no siempre faltan, que no faltan, nos impidieron tener al doctor Santamaría, a quien tendremos mañana hablándonos de este tema capital, el tema de una alcaldía de Bogotá que va a acabar con esta ciudad. Amigos, si aquí se hace el famoso, ¿cómo se llama? Cinturón verde o qué cosa verde de la carrera séptima, se acabó esta ciudad. Se acabó esta ciudad. Claudia Nayib va a acabar con lo que queda de Bogotá. Ya le ha hecho un daño enorme, pero va a acabar con Bogotá. Bueno, pues muchos ciudadanos, encabezados por José Miguel Santamaría, están empeñados en hacerle una revocatoria al mandato, a ver si esta señora no hace tanto daño. Como que el único que se salva de las revocatorias de los verdes, que son los grandes ganadores de las elecciones, y ustedes me corregirán, de las elecciones pasadas, el único que se va a salvar es Ospina de Cali, donde también nos escuchan a esta hora a través de Radio Red. Porque de Medellín también está lista la revocatoria para el alcalde Quintero. Para, a mí me da pena. Para Pinturita, hombre, pues como... él se hizo a ese apodo, es que recuerden ustedes que ese apodo no es gratis. Él se lo hizo porque pues permitió el vandalismo y dijo que ese vandalismo pues básicamente era echarle una mano de pinturita a una fachada de un hotel que estuvo afectado. Entonces pues bueno. Bueno, entonces tendremos el alcalde de Cali, si tiene mucho prestigio, le ha ido bien o mal. Sí, le ha ido mejor que a Pinturita, que ustedes dicen, y a Claudia López. Y a Claudia López, que está causando daños inmensos a la ciudad de Bogotá. Yo sí no entiendo, doctor Fernando, cómo es posible que Claudia López, que se ha apoyado en estos grupos radicales de extrema izquierda que salen a desbaratar la ciudad cada vez que les viene en gana, cuando ella les da permiso para que salgan a marchar, no entiendo cómo es posible que esos mismos grupos hoy la ataquen de la manera como lo están haciendo. De verdad que uno no entiende. ¿Cómo puede ser posible? Será bueno, aunque algunos han dicho que es el petrismo, ¿no? Y que el petrismo no va con el claudismo. Ya existe claudismo, si no lo sabían ya ustedes. Existe el claudismo. Sí, el claudismo, un movimiento. Bueno, muy bien. Entonces el claudismo, el petrismo, lo cierto pues es que la gente en Bogotá está muy disgustada, está harta de lo que está pasando, y hoy tenemos paro de taxistas. Uno sabe las cosas dónde empiezan, nunca sabe las cosas dónde van a terminar. Paro en medio de la parálisis, ¿no? Sí, paro en medio de la parálisis. Estamos para parar tranquilamente. Entonces... Pero además por negarse a una cosa que es necesaria, ¿no? ¿Por qué no tienen? Es que además uno no entiende, francamente no lo entiende. Negarse a tener unas plataformas como en cualquier país civilizado, donde usted se sube a un servicio de taxi y usted tiene una plataforma enfrente suyo a la que le dice cuál es el destino que va a donde usted se dirige y cuánto le cuesta. O sea, ¿cuál es el problema de eso? De verdad que no lo entiende uno, de verdad, no capta. Lo que sí, a quienes sí beneficia no tener ese tipo de implementos tecnológicos es a los que hacen trampa, a los que roban a los usuarios, a los que tienen muñeco en el taxímetro, que mientras el usuario baja la mirada para ver su celular, le hacen muñeco y le suben las unidades para luego cobrarle una cantidad de dinero. A eso sí que no les interesa la tecnología y el desarrollo, porque evidentemente no van a poder hacer trampa. Pero al resto de los buenos taxistas que hay en este país, que son la gran mayoría, ¿por qué no? ¿Verdad que? Bueno, cosas que no los van a dejar trabajar tampoco, y taxista que se atreva a trabajar es taxista que se arriesga a que le destrocen su carro, que en muchos casos es su patrimonio, su único patrimonio. Bueno, pero ahí estamos, pues, ahí estamos. Sí, señor. Bueno, ayer comenzó el Congreso Ganadero de Fedegan. Ustedes que les gusta el ganado, claro, hombre. Pero por supuesto.
¿A quién no le gusta? Pues a más de uno no le gusta y le han hecho una propaganda terrible en contra en las últimas semanas. Eso hay que decirlo también. En esa estúpida odisea en la que se han montado algunos de tratar de impedir el consumo de carne. Bueno, como en la misma Bogotá, a propósito de Bogotá, en donde se quiere llevar a cabo ese día sin carne una vez al año. Y por ahí empiezan. Día sin carne. Día sin carne, es que no hay derecho. Pero entre tanto, pues está avanzando el Congreso Ganadero en el país, pues Fedegan obviamente a la cabeza. Y bueno, la sustentabilidad es uno de los ejes importantes que van a destacar este año, además. La sustentabilidad, porque el consumo sustentable de carne es posible, se está haciendo, y en Colombia obviamente se hace de esa manera y se busca hacer de esa manera en el marco de la legalidad. Bueno, entonces Congreso Ganadero, estaremos pendientes. Es un congreso por todo lo alto, ¿no? Nosotros intervinimos simplemente como coordinadores de una de las mesas redondas, pero es un congreso con personajes importantísimos. Lo inaugura el presidente Duque, lo va a clausurar el presidente Álvaro Uribe, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el Congreso Ganadero, que empezó ayer, ¿no es cierto? Empezó ayer con inauguración del... No, empezó ayer, miércoles. Es que estamos a miércoles, no. La instalación es hoy con el invitado especial, el presidente Duque, 4 de la tarde. Entonces empieza hoy, ¿no empezó ayer? Sí, no. Entre el 25 y el 27. Entonces corregimos, empieza Estábamos hoy. Es que no sé, sí señor, empieza hoy. No sé quién nos vino con la idea de que era ayer. Yo había dicho que era hoy, me corrigieron. No, empezó ayer. No, pero hoy pues, 4 de la tarde la instalación con el presidente Iván Duque Márquez, www.congresoganadero.com, y va a estar transmitiéndose a través de TV Agro. Sí, señor. Mi canal favorito. No, y el de los niños aquí también. Les encanta. Es fantástico, es buenísimo. Sí, fantástico. Bueno, entonces ya veremos pues qué ocurre con el Congreso Ganadero, para contarles a ustedes cuál es la posición de los ganaderos ante la vida en estos momentos, una vida que no les es fácil, porque están perseguidos, acosados por lo que llaman las guerrillas, expuestos a toda clase de riesgos y maltratados inclusive por la alcaldesa de Bogotá. Pero claro, los han estigmatizado, doctor Fernando. Este es un gremio estigmatizado, donde pareciera que para algunos de la extrema izquierda ser ganadero significa ser amigo del paramilitarismo, cosa por el estilo. Y eso es lo que han vendido, lamentable. Y entonces eso sí a ellos no le llaman estigmatización. Los ganaderos, los que nos proveen de leche y de carne a los colombianos, por favor. Pero bueno, ahí tienen. Pero entonces, como no es suficiente con estigmatizarlos, también los culpan de el cambio climático del que Colombia hace parte, pues obviamente por tener grandes extensiones de tierra con ganado. No, es que es muy difícil. Entonces, la culpa del cambio climático no es de los que deforestan, de los que arruinan los ríos, de los que se meten a los parques naturales a sembrar coca, no, ellos no tienen nada que ver. Los que alteran la climatología universal son los ganaderos, la actividad económica más antigua del mundo, de la historia universal, lo que se recuerda de la historia o de la prehistoria, si ustedes quieran, es que el hombre empezó por manejar el ganado y por nutrirse del ganado, y luego viene la tarea agrícola, que es un poco posterior en el tiempo, pero el mundo pastoril es el mundo original. Entonces ahora resulta que es el culpable del cambio climático. Bueno. Pero bueno, vamos a ver entonces y a seguir muy de cerca de hoy, 25 de noviembre, el 27, el Congreso número 38 de Fedegan, Congreso Nacional de Ganaderos. Muy bien, muy bien. Entonces,
cómo es la historia de que hay bienes en propiedad de la SAE. La SAE reemplazó la Dirección Nacional de Estupefacientes. La Dirección Nacional de Estupefacientes la acabaron. Cuando acabaron la lucha contra la droga la acabaron. La acabó Juan Manuel Santos para darle gusto a las FARC. Y entonces acabó con los bombardeos de la Fuerza Aérea, acabó con las fumigaciones aéreas, acabó con las extradiciones, acabó con todas las formas que se habían utilizado con éxito para disminuir y superar el problema de los narcocultivos. Pues entonces, ahora la SAE, ¿qué es lo que está haciendo con las propiedades que le han caído en sus manos? Pues esto es parte de los compromisos y de la demostración que el gobierno del presidente Iván Duque sí está cumpliendo con los acuerdos de las FARC, cada quien le parezca si está bien o está mal. A través de un decreto, el gobierno va a permitir que los excombatientes de las FARC que sigan en el acuerdo, que sigan cumpliendo los compromisos a los que alguien les obligue, van a lograr obtener títulos de propiedad y asumir, sin asumir el costo de la titulación y el registro, porque eso lo va a asumir el Estado colombiano. Emilio Archila, el hombre clave en esto, que es el consejero presidencial para la estabilización, habló y lo dijo que era un compromiso del gobierno del presidente Iván Duque, y el decreto lo que va a permitir es que se materialice que los bienes que son de la Sociedad de Activos Especiales, algunos de ellos obviamente, puedan ser puestos a disposición para vivienda y proyectos productivos de manera más eficiente a cerca de unos 500 o más excombatientes de las FARC. Varias cosas que le llaman la atención a uno, doctor Fernando. Esto es una oportunidad que no la tiene cualquier colombiano. Recuerde usted, bueno, y es que es apenas obvio, ¿no? Si hay bienes de la SAE, muchos de esos bienes son los bienes, ¿no? No son cualquier lote, cualquier peladero, diría uno. No, estos son bienes que fueron incautados a la mafia, al narcotráfico, y aquí la pregunta. O sea que muchos de esos bienes podrían llegar a retornar inclusive a las manos de quienes los ostentaban. Pero obvio. Bueno, pero para allá van los bienes, o sea, qué horror. En cambio de ser los bienes para reparar las víctimas de las FARC, que siguen sin recibir la reparación, los bienes van a ser para los excombatientes. Para los llamados excombatientes. Para los llamados excombatientes. Porque sobre ese temita yo propuse en mi nota editorial algunas inquietudes. ¿Por qué los de las Naciones Unidas que teóricamente recibieron, entre comillas, recibieron las armas de las FARC, por qué nunca las dejaron ver? Pidió el país entero que un experto en armamento mirara esas armas y dijeran si de verdad eran armas lo que estaban entregando. O no, pero igual unos fierros viejos, unos cacharros oxidados. Es más, por mucho que las hubieran entregado, vemos a estos tipos armados con fusiles de asalto de última generación, nuevos. Sí, se remodelaron, nuevos. Claro. Sí. Salieron de lo que estorbaba. Las AK-47 a los Tabor israelíes, no. Sí, salieron de lo que les sobraba, de lo que les hacía basura, les hacía bulto. Tal cual. De lo que estaba desueto por el uso, de lo que estaba oxidado. Eso fue lo que le entregaron a la ONU. Y estos sinvergüenzas no dejaron ver cuál era el armamento que recibía, porque son unos sinvergüenzas. Cuando uno le mete mentiras al mundo, ¿qué otra cosa se le puede decir sino que es un sinvergüenza? Pues recibieron eso y se lo recibieron a unos 7,000 u 8,000, nunca se ha sabido a cuántos. ¿Cuántos desmovilizados de las FARC? ¿A cuántos desmovilizados de las FARC les recibió las armas Álvaro Uribe Vélez siendo presidente de la República? Pero entregas efectivas, reales, con el arma ahí, visible para todos, y con la persona entregándose diciendo yo quiero ser útil, y se le pasaba la responsabilidad del manejo de esa persona a una organización del Estado que yo dirigí en su momento, para darles educación, para adiestrarlos, para permitirles que volvieran a la vida civil con un empleo. Hicimos esfuerzos por conseguir los empleos para insertarlos en la vida social, muchos más de los que teóricamente le entregaron las armas a Santos. Pues y Uribe es el hombre de la guerra. Un punto de comparación, doctor Fernando. Bueno. Mire, la cifra oficial que maneja la Agencia de Reincorporación
entre 2002 y 2010, gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron 17.348 guerrilleros, 2.980 del ELN y 14.368 de las FARC. Y, por otra parte, 35.822 paramilitares. En total estamos hablando de más de 53.000 personas desmovilizadas y desarmadas durante el gobierno del expresidente Uribe de 2002 a 2010. 53.170 personas. En el gobierno Santos ellos reportan desmovilizados de las FARC en el proceso de La Habana por cerca de 13.190 personas. Lo reportan, nunca se supo qué armas se entregaban, nunca se supo quiénes eran, se los llevaron a unas zonas que nosotros llamamos zonas de tolerancia y nunca supimos si en esas zonas estaban los guerrilleros o estaban sus amigos o sus familias, porque iban a tener, como han tenido, salario mínimo, pero salario mínimo, el 90% del salario mínimo, tal vez les dio pena decir que el 100%, pero tenían techo, vivienda, tenían salud, tenían educación porque se llevaron a los niños, se llevaron a todo el que estaba por ahí en la región, se lo llevaron a los amigos, desde luego, se lo llevaron a esos sitios y eran 13.000 o 14.000 y esa es la paz. Pero el hombre de la guerra es Álvaro Uribe, que le recibió efectivamente las armas y desmovilizó más de 53.000. Hombre, uno no se explica lo que puede hacer la propaganda, ¿no? Lo que puede hacer la propaganda. Porque hay una pregunta que no se ha hecho. ¿Cuánto gastó el gobierno de Santos en publicidad política pagada para aclimatar el tema del sí en Colombia? ¿Cuánto costó eso? No, ¿Cuánto? Eso no. ¿Cuánto le pagaron a las grandes cadenas? ¿Cuánto le pagaron a los grandes periódicos? ¿Cuánto le pagaron a todo el mundo por decir sí, diga sí, el sí? Pues tanto que de la calle diría que es que no puede perder el sí y que si pierde el sí, se acabó el proceso de paz. ¿Y qué dijo después cuando el proceso de paz recibió un no rotundo, categórico? Pues se quedó calladito la boca y no dijo una sola palabra. Ese es el nivel moral de esta gente. Esto es inaudito, Pero bueno, allá se fueron para La Habana, allá estuvieron pasando. ¿Cuánto tiempo estuvieron en La Habana? De 2016 a 2000... perdóneme, de 2012, cuando empezaron las negociaciones. Así empezó todo, decía Enrique Santos Calderón, ¿no? Muy orgulloso de lo que había empezado él. Muy bien, allá estuvieron en Hotel 5 Estrellas, en catamarán, saliendo a parrandear en las noches de La Habana, con dinero suficiente en el bolsillo, todo eso pagado por los colombianos. Y esa fue la historia. Y entonces firmaron el papelucho 312 páginas de basura, en las que nos garantizaban, entre otras cosas, el fin del narcotráfico, el fin de las minas antipersona. ¿Cuánto narcotráfico ha habido después? ¿Cuánto ha sido el crecimiento de la producción efectiva de cocaína después de los famosos acuerdos de paz? ¿Cuántas matas de coca han tumbado los exguerrilleros de las FARC? Ni una. Eso no. Muy bien. ¿Y cuántas minas antipersona han explotado? ¿Cuántos han sido los heridos por las minas antipersona en Colombia en los últimos años? No, miles. Nadie lleva esa cuenta, a nadie le importa. Los soldaditos, los policías, los jornaleros y la gente de los alrededores que se quedó sin piernas, sin ojos, sin oídos, sin todo de una vez. Eso no importa, eso no cuenta para que salga Archila a decir la paz es patrimonio de todos los colombianos. Y salga, ¿cómo se llama? El sinvergüenza ese que estaba dirigiendo las jornadas de paz en La Habana, que ahora está en el exterior. Hombre, el personaje central de todo ese proceso. Jaramillo. ¿Quién? Enrique Santiago Jaramillo. ¿Quién? Santiago Jaramillo. No, esto es la maravilla. Me parece que sí. Sergio Jaramillo. Santiago no, Sergio Jaramillo. No, es que mencioné a Enrique Santiago, que ese sí que... No, ese es otro. No, ese está fuera de concurso. Está haciendo ochas y panochas en España.
Oiga, les tengo datos, doctor Fernando, datos sobre las minas antipersona, me parece de la mayor relevancia, ya que usted pone el tema en la mesa. En 2017, luego de la firma del acuerdo con las FARC, se reportaron 57 víctimas por mina antipersona. En 2018 la cifra se ubicó en 221 personas víctimas de mina antipersona. En 2019, oigan ustedes, 352 casos de víctimas por minas antipersona. 300, 500, 600 personas mutiladas por minas antipersona. ¿Cuántas minas han retirado las FARC? ¡Ninguna! Y entonces hay unos por ahí que reciben lecciones y qué tal, y salen retratados. Mentiras, las FARC no han retirado una sola mina antipersona. ¿Qué les estallan a los pobres jornaleros que por pura necesidad van a erradicar cultivos y a los policías y a los soldados que lo hacen por orden superior? Y obligados se van allá a erradicar cultivos. Claro, cultivos que después son sustituidos para que el resultado final sea que tenemos la misma cantidad de coca, pero con mucha mayor producción de cocaína, porque en eso sí se han esmerado los agrónomos que están al servicio de las FARC, en mejorar la calidad de la coca, del arbusto de coca, y la productividad de la hoja, y después la productividad de la pasta de coca para convertirla en clorhidrato de cocaína. Todo eso ha mejorado. Y nos lo preguntaba el doctor Omar Bula, ¿dónde está esa plata? Es que estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, no estamos hablando de centavos. Yo a cada rato hago la cuenta y la gente se pierde haciendo la cuenta. 1.000 toneladas son 1 millón de kilos. 1 millón de kilos, ¿cuántos gramos son? Pues 1.000 millones de gramos, ¿cuánto es eso? Y multiplíquelo por $100 el gramo, y me dice cuánto dinero vale la cocaína en el mundo. Es el negocio más grande del mundo después del petróleo. Es más grande que el negocio de la industria farmacéutica universal. ¿Cómo le parece? Y esa es la paz. Y esa es la paz de Jaramillo, y esa es la paz de Archila, y esa es la paz de la calle, y esa es la paz de Santos, y de lo que están muy orgullosos. Ese es el resultado. Ustedes se acuerdan las declaraciones de Juan Manuel Santos, hay que buscarlas, hay que buscarlas, porque el tiempo no perdona. Las declaraciones de Santos diciendo la maravilla que iba a hacer la lucha contra la droga con el gobierno, con sus planes y apoyados por las FARC, lo que se iba a conseguir. ¿Sí? Ahora sale a decir que esa lucha es imposible, que se perdió y que hay que legalizar la droga. Que hay que legalizar la droga, sí, perdió la lucha el doctor Santos, pero entregó el país. Según Santos, las FARC iba a ser aliada en la lucha contra el narcotráfico, eso era lo que decía. Claro, pero desde luego, el aliado predilecto. Mentiras, los de las FARC están todos en el monte, ahora los llaman organizaciones residuales. No, los residuales son los que están aquí en el Congreso. ¿Esos son los residuales? ¿O no? Claro, los de verdad, los guerrilleros siguen en su negocio, el negocio más productivo que hay en Colombia. Los mayores ricos de Colombia son estos bandidos de las FARC. Ese es el resultado del acuerdo de paz. Ave María, por Dios. Y a propósito de eso, hubo debate ayer en el Congreso con una señora de las FARC dirigiendo el Congreso de la República. Hasta esa vergüenza tuvimos que llegar, de mar. Bueno. Increíble. Pues sí, la sesión del día de ayer estuvo marcada desde las 2 de la tarde hasta las 11:20 de la noche por un debate de control político y una jugadita de la extrema izquierda que hizo realmente 2 debates de control político. Uno, que lo promovió Jorge Enrique Robledo, precandidato presidencial, ya no sé si del Moviro o del Polo, en contra del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y esta vez ya, por 4ª ocasión, lo mismo
el tránsito de la Brigada de Lucha contra el Narcotráfico de los Estados Unidos, que era 53 hombres vestidos de civil, enseñando y apoyando a nuestras fuerzas militares y armadas en los cantones, hablando sobre cómo la lucha contra el narcotráfico. Y eso a ellos les parece violación de la soberanía. Es increíble cómo callan ante el aumento de la coca en Colombia y el narcotráfico, pero sí critican que vengan a cooperar y ayudar en la lucha contra ese flagelo. Muy bien, pues ese fue el primer, eso es lo que debería llamarle la atención al país. Creo que el doctor Bula decía una cosa muy cierta, y es cómo es posible que en Colombia se marche por todo menos por el narcotráfico. Pues, doctor Fernando, esa es la realidad, y pues así empezó el debate. Muy bien. Así empezó el debate, un debate que dirigió una delincuente de las FARC. Hasta esa vergüenza hemos tenido que llegar. Una persona por la que nadie votó. Es que son cosas de mar que uno repite una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué clase de democracia es esa donde la gente va al Congreso sin votos? ¿Eso qué significa? Pues eso no es una democracia, es una dictadura donde simplemente imponen a quién debe ir y en qué condiciones. Y oiga, la otra parte del debate, doctor Fernando Sergio, fue la que le hizo las FARC al ministro de Defensa, a Emilio Archila, a la ministra del Interior, Alicia Arango, porque ellos dicen que no les han cumplido con el acuerdo, que no les han cumplido. Que entonces, bajo esa medida, entonces... Les han dado poquito, 10 curules, ¿cuántas son las zonas de tolerancia esa que tienen? 24. Con salario mínimo, emisoras, con techo, con las emisoras. Ya tienen 5 emisoras funcionando. Emisoras de FM, que se las quisiera uno para un día de fiesta, entonces tienen emisoras, tienen techo, tienen educación, tienen salud. ¿Quiénes son los privilegiados en Colombia? Los miembros de las FARC. Pero sin lugar a dudas, doctor Fernando, yo esta semana escribí una cosita que se llama Ni acuerdo ni paz, recordando pues que un acuerdo es un acuerdo de voluntades, ¿no? Donde se obligan las partes, se obtienen derechos y se adquieren obligaciones. Pero además les recordaba en ese escrito a nuestros oyentes que de esos 13.510 guerrilleros desmovilizados de las FARC en el marco del proceso de La Habana, hoy solo quedan 2.877 en los que llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Espacios territoriales, doctor Fernando Sergio, que son enormes extensiones en hectáreas de tierra que se le adjudicaron a las FARC, se le entregaron a las FARC, no se les ha entregado de manera en título, en tradición, no se les ha entregado, pero que el Estado colombiano los tiene en arriendo y pagan sobre eso una cantidad de dinero. Les entregaron la posesión, les entregaron el dominio real. Recuerde pues las condiciones del contrato de propiedad, el uso, el disfrute pleno de un bien. Lo tienen, que tengan o no tengan el título no les importa. Bueno, queridos amigos, pero demos buenas noticias. ¿Les parece? Tenemos una muy especial y es la cosecha cafetera, que parece que esa sí ha estado muy bien. Esperemos que sí, porque estamos al aire y lo iremos en un minuto al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, cuando está terminando la cosecha cafetera grande del país, que es la de finales del año y especialmente la de octubre y noviembre. En un minuto, Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído.